Dios me los bendiga, hermanos. En esta ocasión quiero compartir un mensaje que este mensaje nace principalmente por algunas cosas que se han estado viendo últimamente en estos tiempos, ¿verdad? Que mucha gente usa la palabra del Señor para sus propios deseos y a su voluntad. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de los que estén ahí escuchando, donde sea que estén, en el celular, en las pantallas, donde sea que se esté reproduciendo esto. Dios me los bendiga. Espero que este mensaje llegue a la persona que necesita escuchar esta palabra, ¿verdad? Porque es necesario que se hable de esto. Y precisamente porque es necesario, yo me puse a estudiar estos versos de la Biblia y estudiar lo que Dios quería hablar a la vida, ¿verdad? A mi vida, y también compartir un poco de lo que Dios ha hablado a mi vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a compartir el tema. El tema se llama "No pongas tu fe en el hombre, sino en Dios". Así lleva titulado esta predicación. Y pues yo no soy predicador, hermanos. Yo no soy predicador. Yo soy una persona que lee la Biblia y a veces ve las cosas que suceden en el mundo, y eso hace que pues yo quiera compartir esto, ¿verdad? Estos pasajes de la Biblia que nos ayuden a discernir más lo que está sucediendo en el mundo, y es algo que está profetizado, ¿verdad? Que va a pasar. Dios ya lo había dicho desde mucho tiempo atrás, que estas cosas se verían en estos últimos días. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, leyendo. Vamos a leer Jeremías 17, capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versos 5 al 7. Vamos a leer ahí, hermanos. Entonces la palabra del Señor dice así: Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bueno, hermanos, eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? En este día voy a compartir este estudio que yo estuve haciendo y lo que yo pude sacar a través de estos versos, ¿verdad? Como les digo, yo no soy predicador ni evangelista, ¿verdad? Entonces, probablemente ustedes ahí en sus casitas pueden buscar estos capítulos y estudiarlos, hermanos. Es de mucha bendición para nuestras vidas estudiar estos capítulos, estos versos, y cada quien puede tomar un discernimiento, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, poder aplicar, estos capítulos, estos versos a nuestras vidas diarias, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que yo puse aquí, ¿verdad? Y he estado viendo en las noticias, en las congregaciones, en las iglesias, que vivimos en tiempos donde muchas personas han perdido la fe en Dios debido a los escándalos de aquellos que deberían ser ejemplo. Hay casos como el de líderes religiosos que caen en pecado y corrupción. Hacen que muchos duden y se alejen de la iglesia. Y eso es algo que se ha estado viendo, ¿verdad?
Quizás ahí en tu iglesia, en tu congregación donde tú te reúnes, ahí tú puedes ver comportamientos, puedes ver cosas, ¿verdad?, que te hacen pensar, ¿verdad?, de qué está pasando. Dios nos habla de una manera y las personas tenemos otros comportamientos. Pero la verdad es esta, hermanos, y yo quiero que usted se le quede este mensaje, ¿verdad?, que usted piense y reflexione sobre esto. Dios nunca ha fallado, hermanos. Son los hombres los que fallan. Por eso nuestra fe no debe de estar en las personas, sino en Cristo. Él es perfecto y nunca nos va a decepcionar. Nuestra fe, hermanos, no debe de estar puesta en el pastor, en el líder, en los hermanos. Nuestra fe, nuestra mirada debe de estar fija en Jesús, en Dios, en la Biblia. Debemos estudiar la Biblia, hermanos. Debemos estudiarlas, someternos a la autoridad del Señor, someternos a Dios. Si decimos, hermanos, que somos cristianos, debemos ser cristianos que caminen en la luz. Yo he aprendido, hermanos, que si un cristiano sin conocimiento de Biblia es un cristiano débil. Hoy hablaremos sobre por qué no debemos poner nuestra fe en los hombres, cómo mantenernos firmes en Dios y cómo responder cuando vemos el pecado en las personas que deberían guiarnos espiritualmente. Tenemos que tener en cuenta que la decepción humana no es culpa de Dios. Nosotros humanamente, nosotros como hombres, como personas, somos débiles y podemos fallar. Ahora, hermano, yo le invito a que busquen su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos a buscarlo. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice, ¿verdad, hermanos? La Biblia es clara. Nos habla y puedo entender que nadie es perfecto, hermano. Ni siquiera los líderes, ni siquiera el pastor, ni los líderes, ni los hermanos son perfectos. Los líderes espirituales tenemos que entender que no son perfectos. Aún aquellos con grandes dones pueden caer si no guardan su corazón. Y eso es lo que debemos de hacer: guardar nuestro corazón, para que nada de lo que está en el mundo influya en nuestra vida. Debemos estar orando constantemente. Orad en todo tiempo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús nos advirtió que vendrían falsos líderes. Eso lo podemos ver y podemos buscar en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 16. Entonces la palabra del Señor dice: guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, hermano, podemos entender que no todo el que predica, no todo el que habla sobre Dios significa que sea de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Y cómo podemos nosotros saber si ese mensaje que nos están dando, cómo podemos discernir si la persona que está hablando bíblicamente con palabras del Señor? La única manera que podemos nosotros discernir es leyendo la Biblia, teniendo conocimiento de la palabra y sometiéndonos a la autoridad de Dios, buscando agradar al Señor para que el Señor nos transforme, nos dé sabiduría, esa sabiduría que solo Él nos puede dar, el conocimiento que el Señor nos da. Algunos solo buscan sus propios beneficios, buscan solamente cumplir sus deseos humanamente, no los deseos del Señor ni la voluntad de Dios. Por eso terminan cayendo en escándalos. Por eso terminan afectando la fe de otras personas. Porque ven a un pastor, ven a un líder, ven a un hermano y dicen: mira, su vida de esa persona es diferente a las demás. Y ellos se motivan, se inspiran a seguir el camino del Señor a través de esas personas. Pero cuando se dan cuenta y conocen a la persona, conocen ellos la verdad y ven que los guiaron espiritualmente fallan, eso empieza a afectar su fe. Y empiezan a alejarse de la iglesia, quieren alejarse de Dios, porque su fe está puesta en los hombres. Y tenemos que entender que los hombres pueden fallar, pero Dios nunca falla. Acompáñeme a leer Números 23, capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, hermano, yo rayé en mi Biblia la parte que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hermano, debemos de entender que aunque un pastor, un líder o un hermano o alguien que respetamos caiga, eso no significa, no cambia lo que es Dios. Eso no cambia quién es Dios. Él sigue siendo fiel, justo y santo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En dónde tenemos nuestra fe, hermanos? No debemos idolatrar a los líderes religiosos. Primera de Corintios, ayúdame a buscar Primera de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 7.
dice la palabra del Señor: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y del otro, yo soy de los Apolos. Yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, hermanos, ¿cómo lo vemos hoy en día? Algunos ponen su fe más en un pastor o líder o en un hermano que en el Dios mismo. Pablo corrigió esto diciendo: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que nos da el crecimiento, no los líderes ni los pastores. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir en el camino del Señor, en el camino correcto, por el camino estrecho. Nuestra confianza debe estar en Cristo, no en los hombres. Acompáñame a leer Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si ponemos la mirada en Jesús, no seremos sacudidos cuando un hombre falle. No pondremos en duda la palabra del Señor. Porque como he dicho antes, un hombre puede fallar, pero Dios nunca nos falla. Hermanos, debemos de tener claros: no dejemos que el pecado de otro destruya nuestra. No dejes que el pecado de otro destruya tu fe. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:13. La palabra del Señor dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Repito, hermanos, la palabra del Señor dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, aquí podemos entender que la salvación no depende de la fidelidad de un líder, de un pastor, de un hermano. La salvación no depende de eso, sino de la fidelidad de Cristo. Entonces, tengamos claro eso, hermanos. La salvación no depende de la fidelidad de un líder, sino de la fidelidad de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo debemos responder ante escándalos en la iglesia? ¿Cómo debemos responder?
Primero, hermanos, no dejemos que el mal testimonio nos aleje de Dios. La hipocresía de algunos no debe hacernos dudar del poder y la verdad de Dios. No podemos nosotros poner en duda la palabra del Señor porque tal pastor, tal persona, tal hermano, tal líder no camina conforme a la voluntad de Dios. No podemos dudar del Señor. Aún hay iglesias y líderes fieles que siguen buscando a Dios con sinceridad. Todavía hay, hermanos. Todavía existen esas iglesias que buscan de la verdad, que buscan la palabra tal cual como está, no agregando ni quitando, sino así como está la palabra del Señor. Es clara, no necesitamos más. Podemos entender lo que Dios habla a nuestras vidas. Ahora, hermanos, debemos orar por los que caen en pecado. Debemos ponernos a orar por ellos. Lo podemos ver en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Entonces, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces otra vez vemos que la Biblia es clara, hermano. La palabra del Señor es clara. Si alguien cae, debemos orar por su restauración, pero sin justificar el pecado. Pero nosotros debemos orar por esas personas que se pierden y vuelven a su antigua vida. Y todo por no obedecer, por la rebeldía. Entonces, hermano, también yo los invito a seguir predicando la verdad sin miedo. Debemos seguir hablando la verdad del Señor. Que se hable como está en la Biblia, no agregando ni quitando. Acompáñenme a leer el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo de 2 al 5. La palabra del Señor dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aunque algunos den mal testimonio, eso no debe detenernos a compartir la verdad. Aunque veamos que muchos se alejen de la palabra del Señor, de la iglesia, aunque veamos muchos pastores y líderes cayendo en el pecado, nosotros no debemos detener de compartir la verdad.
No nos debemos de detener. Nuestra misión es llevar la palabra sin importar la maldad del mundo. A donde sea que hay que ir, si es la voluntad del Señor, hay que hacerlo. Entonces, hermanos, ya para terminar, debemos de tener claro que Dios sigue siendo fiel. El pecado de un líder religioso nunca debe ser razón para que nos alejemos de Dios. El pecado de una persona no puede ser lo que nos aparte del Señor. Nuestra fe debe de estar en Cristo, no en el hombre. Entonces, hermano, yo quiero dejarte 2 preguntas para que tú reflexiones ahí donde estés. ¿Tu fe está puesta en Dios o en las personas? ¿Dónde está tu fe? ¿En el pastor? ¿En el líder? ¿En el hermano? ¿Tu fe está puesta en Dios o en las personas? La segunda pregunta: ¿te has alejado de la iglesia por el mal testimonio de otros? Entonces, hermano, el mensaje de hoy nos dice que Dios nos llama a confiar en Él, porque Él nunca falla. No pongamos nuestra fe en las personas. Nuestra fe debe de estar en Dios, en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Yo espero que sea de mucha bendición este corto mensaje. Yo le pido que oren por mi vida para que Dios siga cambiando y transformando mi vida, mi familia. Hermanos, debemos de pedir a Dios que nos ayude a confiar solo en Él, que nos mantenga firmes en la fe y que nos dé discernimiento para no ser engañados. Eso debemos de orar, hermanos. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Donde quiera que estén, donde quiera que se escuchen, Dios me los bendiga.